presentes deberíamos de haberlo por lo menos alguna vez leído, ¿verdad? Los compromisos que se hicieron a nivel de la plataforma de gobierno, ya en campaña y después de la campaña, ya ejecutando las acciones, no hay nada. Es decir, cuando ellos hablaban, por ejemplo, de la rehabilitación hospitalaria a nivel nacional, estamos hablando de hospitales en todo el país y el único que después de 7 años es el que se ha presentado, el que ya estaba preaprobado y con un presupuesto adelantado de más de la mitad, creo que costó al final 65 millones de dólares, pero ya había un presupuesto de más de la mitad, es lo único, ¿verdad? Que se conoce ahorita como una inauguración de una obra que realmente de nuestros impuestos, ¿verdad? Que hay cosas que no se conocen, como por ejemplo a quién se le dieron ciertos contratos de construcción, ciertos servicios para el mismo fin, es porque tenemos la ley de reserva de información pública. Eso podríamos pasar a otro programa discutiendo, pero la concreta es que de lo demás, en cuanto a políticas públicas en economía, de empleabilidad, que nos digan dónde están todos los trabajos que se suponía que ese gasto, porque ya no lo voy a decir inversión, sino gasto que se le dio, por ejemplo, a Google, ¿dónde están los trabajos? ¿Dónde están los jóvenes que dijeron que iban a emplear ahí? No hay. La política de empleabilidad, cuando ellos hablaban del Bitcoin, que eso iba a traer también, y que las casetas chivo y que la chivo wallet aquí. Al contrario, lo que vimos es que el Fondo Monetario Internacional, imagínense, impensable, ¿verdad? Que sea mejor un banco internacional el que salga a la vanguardia antes que el pueblo, que es rudo lo que estamos viviendo, porque eso le corresponde al pueblo. Pero mejor ellos le dijeron, no, mira, es corrupción. Me quitas ya el Bitcoin como moneda de curso legal, me quitas pero ya el archivo wallet, me quitas pero ya el hecho de que se esté pagando con esa moneda virtual de manera legal y también me creas la ley anticorrupción. O sea, todo eso se lo impuso el Fondo Monetario Internacional y golpe de gracia que les dieron, que es donde todos nos enteramos. Por favor, me pones pero ya los activos de los funcionarios, y ahí es donde nos dimos cuenta de que no solamente los hipotecarios tienen grandes propiedades, sino que también otros funcionarios, enriquecimiento ilícito se llama. Entonces, las políticas públicas en relación a la economía, ¿verdad? Eso no te parece en los renders, porque en los renders, o sea, las maquetas virtuales como las que usted nos acaba de poner ahí, tendrían que aparecer ellos, ¿verdad? Ese derecho de acceso a una vivienda no digna, sino de lujo, nada más lo tienen los funcionarios y el pueblo de a pata nada, al contrario. En los renders debería de aparecer, ¿verdad? La gente llegando a fin de mes contando sus últimos centavitos para pagar no su cuota de su propia casa, no, de la renta de su casa, que ya no alcanza a pagar. Eso no te aparece por ningún lado, porque ¿cuál despegue económico para el pueblo, que son 6 millones en el territorio y 3 millones que estamos afuera? Ninguno. Es nada más y únicamente para ellos. Pero si nos vamos más allá de los derechos sociales, ¿cuáles son los derechos sociales cumplidos para la población? Si no, ustedes se dan cuenta, cada día la gente pierde más sus trabajos, sector público y sector privado, porque aquí es parejo ahora. Y cuando la gente, que es el 85% de la población en edad de trabajar, no encuentra un trabajo ni en lo público ni en lo privado, porque ya sea que los echan o no hay oportunidades, se van a querer emprender. ¿A dónde puede emprender la gente? Donde hay turismo. ¿Y dónde dicen el gobierno que hay turismo? En el centro histórico, en Subcity, allá donde están gentrificando por Coatepeque y además arruinando el medio ambiente. Pero ¿qué pasa cuando la gente quiere llegar con sus pentecitas ahí? A los jóvenes que llevan sus mangos no se los tiran. Los del cama ya andan pero listos para llevarle la venta a la gente y la gente robándoles detrás, que por lo menos les regresen su venta. ¿Por qué no aparece eso en los renders? Que esa es la realidad y la concreta en El Salvador, ¿verdad? Vámonos a la materia de salud. Miren, está bien, ahora está el Hospital Rosales, pero han hecho una ley y el Hospital Rosales debe de regresar a ser de la red de hospitales públicos, no lo que quieren hacer ahorita. ¿De qué sirve tener el hospital si no hay especialistas? Si la gente igual se está muriendo porque no hay medicinas,
Si las demás personas en otras partes, en otros departamentos, por ejemplo, ahí estaba viendo un caso de una abogada muy reconocida que ella denunció en su página de Facebook y a quien le deseo que se recupere lo más pronto posible porque la necesitamos, que es la licenciada Roxana Cardona, que ha pasado varios días con un padecimiento a nivel de sus pulmones y no le servía la máquina para hacerle el TAC, no servía. Así le dijeron, no se lo podemos hacer porque no sirve y tiene una mancha en un pulmón, pero no sirve. O sea, la persona simplemente y sencillamente puede morir en cualquier momento porque no hay lo mínimo. Y entonces en los renders, ¿por qué no aparece la realidad? Pues, ¿por qué no aparece esa verdad con ejemplos concretos? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué en los renders no vemos en esa virtualidad, en esa IA, por qué no vemos el mapa de El Salvador y toda la zona norte, comenzando por Chalate y Cabañas, donde va a ser afectada por la minería? Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Pregúntese, salvadoreño, salvadoreña, ¿en qué parte del plan Cuscatlán usted leyó que iban a permitir la minería metálica? ¿Verdad que en ninguna parte? Todo esto que le he dicho, en ninguna parte estaba en el plan Cuscatlán. ¿Verdad que no? ¿Sabe lo que sí estaba? El viaducto de los Chorros. Es un render que anda por ahí con la guía que no existe. Que no existe. No existe. No, no lo tengo en la mano porque... Sí, correcto. ¿Sabe lo que sí existe? Sí, el tramo de los Chorros con una trabazón de primer nivel. Le voy a decir que la gente que está en el territorio lo sabe, pero además sabe qué es lo peor. Que ese proyecto que sí estaba en el plan Cuscatlán, que no se ha terminado, aunque lo terminen, ¿de qué le va a servir al pueblo si va a costar el doble? Mire, 400 millones de dólares se le han invertido a detener el desastre de lo que significa cuando partieron la montaña en dos. Si todos los días lo que hacen es la obra que presenta ¿cómo se llama el Nayib? El segundo Nayib que se quiere parecer a Nayib, se me olvida, el del MOP. Vaya, este señor, la obra que presenta es Romeo Herrera. ¿Cómo detiene el desastre? Vaya, dice, aquí está, miren, estamos todos los días trabajando. Hoy hicimos esta obra de mitigación para que no se le venga la montaña a la gente mientras va pasando. Y hoy que se viene la época lluviosa, estamos en medio de esa época que es peligroso y más adelante lo mismo. Entonces, sí, seguramente van a terminar el tramo de los Chorros, pero como el render, así como estaba, eso no va a ser así. Y hay 400 millones enterrados debajo de un montón de bloques en esas montañas. Entonces, lo mínimo que ofrecieron no lo han cumplido. Entonces, decirles eso, nosotros a los gobernantes no nos tiene que criminalizar. Decirles eso, corrijan, lo que nos hace a nosotros es ejercicio del derecho de Contraloría Ciudadana. Pedirle ya de una vez por todas, y aquí hay que pedirle al gobierno de Estados Unidos que ponga ojo en El Salvador, la ley de transparencia. ¿Dónde está la ley de acceso a la información pública? Que nosotros, todo el pueblo sepa, si son millones y millones de dólares, que el pueblo sepa a dónde ha ido, a qué empresas donantes de nuevas ideas ha ido a parar el doble del viaducto de los Chorros, por ejemplo. Vámonos a educación, que también esa es otra parte fundamental, que como dice nuestra alma mater, hacer la libertad por la cultura. Miren, están reparando escuelas, ¿ok? Ya pararon de contar, si usted se fija, ya no andan diciendo, va la número 341 y 342, mañana la 343 y 344, no, eso ya paró, ¿a dónde lo vemos? Ya nadie lo está contando, porque primero no existe, ¿verdad? Ok, en segundo lugar es reparación. Y si usted dice reparación, significa que ya existen las escuelas, ¿verdad? Las 5,000 escuelas ya existen porque solo las van a reparar, no son nuevas. Significa que las hicieron los gobiernos anteriores. Ok, pero esa reparación a usted y a mí, a todos nos va a costar 1 millón por escuela. Porque ni siquiera hay estudios. Fíjense que ahí hay varias embajadas que se les echaron para atrás. Porque las embajadas les decían, yo les puedo hacer allá, por ejemplo, a mí hay un ejemplo de Chalate que yo lo tengo muy claro porque un representante de la embajada me lo dijo. Queríamos hacer una escuela pequeña porque había poca población de los niños y niñas, pero para que no caminaran kilómetros. Pero la escuela se podía hacer en $50,000.
y ellos nos estaban presentando un proyecto de $300,000. Entonces dijimos, no, aquí definitivamente pues, hay beneficios que en su momento se vuelven corrupción, porque a las empresas te están cobrando demasiado, y entonces debajo de la mesa, ¿qué es lo que está pasando? Se retiraron. Ahora imagínense que del pueblo, del dinero del pueblo, están dándole a saber a qué empresas constructoras, amigos del partido seguramente, hasta quizás donantes, pero como todo en reserva, escuelas, reparación de las 5,000 escuelas que hicieron partidos en el gobierno anteriores a millón, y con el agravante que hace un año nos dimos cuenta por los medios de comunicación que se descubrieron 3 empresas guatemaltecas, fíjese bien, que habían sido creadas hace 3 meses, que se les habían entregado el dinero para la reparación de 10 escuelas y desaparecieron. A ver, ¿a dónde están las investigaciones de eso? ¿Se habrá recuperado ese dinero? ¿De quién eran esas empresas? Ya nadie, no dijeron nada, ¿verdad? ¿Pero por qué? ¿Por qué no podemos decir nada? Y con eso termino mi participación. Porque nos encontramos en medio de un régimen de excepción. Y el régimen de excepción, lamentablemente, si bien es cierto, en su momento, ¿verdad? Allá en marzo de 2022, había algo que se llamaba grave perturbación al orden público, artículo 29 en la Constitución, por la caída del pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas. Sí, está bien, por 60 días, vaya, si quieren 6 meses, lo mucho. Pero llevamos 54 meses, pero como sea, el régimen de excepción te da la oportunidad de que por la emergencia, fíjese bien, por la emergencia, podés omitir en aquel momento la LACAP, la ley de contratación. Reto a México. Ahora, perdón, existe la LACAP, puede existir la ley de compras públicas, pero también se la pueden saltar. Se pueden saltar toda ley de acceso a información pública por el régimen, porque te lo permite la emergencia. Entonces, ojo, porque, y ahí es donde, y con eso termino, por eso es que ellos, ustedes se fijan, no quitan el régimen ni lo van a quitar mientras les sea útil, sobre todo hoy que vamos a elecciones, porque esa es la última del régimen de excepción, que es garantizar que la democracia sigue siendo desmantelada. Ahora mismo navegamos un régimen de excepción y vamos a ir a votar pronto, en 2027, nuevamente en un régimen de excepción. O sea, ellos necesitan controlar el poder. Entonces, mire todo esto, pero ¿y por qué no nos presentan esa realidad en los renders, en la virtualidad? No que le dan paz a la gente con esto, que es totalmente una mentira. Entonces, ahí me quedo yo, ese es mi análisis de esto primero que usted puso. Licenciado Herbert. Sí, coincido con Ingrid. Este país se ha convertido en el país de las estupideces, ya no solo de las fantasías animadas de ayer y hoy. ¿Se acuerdan las caricaturas de los 80 que iniciaban fantasías animadas de ayer y hoy? Presentan. Entonces, por eso es que yo siempre utilizo esa frase para describir lo que aquí está ocurriendo. En este país, no sé, es el único país en el cual es noticia pública, o sea, del régimen, desde la dictadura, cosas que no existen y cosas que no han ocurrido, cosas que van a pasar son noticias para la dictadura. Entre ellas videos, entre ellas renders, entre ellas fantasías como el tren bala, el satélite Cuscatlán, el milagro Bitcoin y todas esas y cantidad de cosas que hemos venido analizando desde el ascenso de esta dictadura y que no vamos a cansar de recordárselo a la gente, porque yo conozco a mi pueblo también que necesita recordarle ciertas cosas. Estoy casi seguro que hay personas que con tanto tiempo que le hemos explicado ese tipo de cosas, que ahora dicen aquellos que vi en aquel video tienen razón, ¿cierto? Mientras toda esa fantasía ocurre, mi país, El Salvador, está hundido en la peor crisis económica de todos los tiempos. Un país con $400 de salario mínimo, un país que no logra llegar a final de mes, un país en el que las cebollas, yo dije que iba a tener mi programa esta semana con los vegetales, aquí en la mano. Las cebollas son 2 cebollitas por $1, son 5 tomatitos por $1, son el whisky sigue estando a $1, son 3 pepinitos por $1,
La carne, la libra, la más barata, $4.95, $5 la libra, que alcanza para 3 porciones. Y así sucesivamente los salvadoreños están comiendo menos y por eso conviene recordarles todo esto que Ingrid acaba de hacer como resumen. Yo no sería tan, digamos, yo reconozco que si bien es cierto debería ser obligación leer el plan Cuscatlán, también reconozco que la mayoría de salvadoreños en mi país están más preocupados por comer, acostarse, buscar la comida, que leer muchas cosas. Damos por sentado que la opinión pública en este país reconoce qué significa la democracia, la libertad, el Estado de Derecho, pero realmente no es así. Nuestro pueblo, la mayoría, está más preocupado por llegar a fin de mes y está más preocupado por evadir a los policías, que se supone que deberían de ser to protect and serve, que para proteger y servir, como era el lema original de la Policía Nacional Civil, hija meritísima de los acuerdos de paz, por cierto, que era servir y proteger ante todo. Ese era el lema de la policía. Los salvadoreños ahora andan buscando cómo evadir donde no hay policías, ¿sí? Por ejemplo, etcétera, para lograr vender sus cosas, para lograr llegar a fin de mes. Este es un país duramente castigado y por eso es que hacemos bien en recordarles todo lo que ha enumerado ya Ingrid y todas las cosas que podríamos seguir analizando de las fantasías de una dictadura corrupta, una dictadura que persigue a la oposición, una dictadura que no, para colmo de males, son tan ineptos e incapaces que hacen del latrocinio, el robo del erario público, su modus operandi de esta mafia, en el sentido que no vemos claridad, ni transparencia, ni propósitos. El truco de ellos es no decir qué van a hacer para que nadie les cuestione, para que nadie les sepa si lo hacen bien, si lo hacen mal, para que nadie sepa cuánto tiempo. Y como ejemplo, para cerrar este comentario, pongo el famoso teleférico que quieren poner entre Mexicanos y San Salvador. ¿Sí? Este teleférico, ya pusieron las estacas, ya pusieron las columnas, ¿sí? Nadie sabe cuánto cuesta, nadie sabe, han dicho que $122 millones o $138 millones, nadie sabe a qué empresas han contratado, nadie sabe cuánto tiempo va a durar el proyecto, nadie sabe cuánto va a valer el pasaje, nadie sabe nada, ¿cierto? Pero ya pusieron las vigas, las estacas, o como diablos, las pilonas creo que le llaman, etcétera. Lo que quiero señalar es que todo de espaldas al pueblo, porque precisamente para eso es el estado de excepción de garantías constitucionales, para que nadie pregunte, para que nadie cuestione, para generar terror político, ¿cierto? Porque eso es el modus operandi de esta mafia que gobierna el país. Cuando yo digo mafia, algunos van a decir, Herbert, no digas eso, porque te puede pasar algo. Pero ¿y qué más? ¿Cómo actúa una mafia si no así como opera la dictadura en El Salvador? ¿Sí? Es así, de espaldas al pueblo, en la oscuridad de la noche, y haciendo y quemando dinero a granel, dinero que no es de ellos, por supuesto, dinero público. Perfecto. Bueno, siguiendo pues en el caso, les traigo dos videos, uno desde México. El licenciado va a tener más entendimiento de eso. Yo no lo había visto, pero quiero que el mundo lo vea para que vean cómo nos ve el pueblo mexicano después de este proceso que ha habido. Aquí va. Retó a México. Y no fue un error de cálculo, fue soberbia. Se paró frente a una cámara con esa sonrisa de quien cree que ya le ganó a todos y dijo que si México no acaba con el narco es porque no quiere. Que si El Salvador con 2 calles y 2 patrullas pudo, México con todo su ejército debería hacerlo en un mes. Que lo que le falta a México es voluntad y mano dura. Pensó que con eso iba a sumar otro 1 millón de seguidores. Pensó que México se iba a enojar, que Sheinbaum le iba a contestar y que él iba a quedar como el hombre fuerte de América Latina, el único que se atreve a decirle sus verdades a los grandes. No entendió con quién se estaba metiendo y lo que despertó no fue una pelea de tweets, fue algo mucho más grande y mucho más peligroso para él. Despertó al México que ya no pide permiso para poner orden en su patio trasero. Hoy te voy a contar qué pasó de verdad cuando Bukele se burló de México y por qué esa burla le costó a El Salvador mucho más que un enojo diplomático. Para entender la gravedad tienes que entender el momento en el que lo hizo. Bukele venía de vender su modelo como si fuera una franquicia. La receta es simple, decía él. Metes a todos los pandilleros presos, construyes una cárcel gigante, no le pides permiso a los derechos humanos y listo, se acabó la delincuencia. Y en su país,
que es del tamaño del estado de Hidalgo, con 6 millones de habitantes y con pandillas que se mueven a pie y con machetes, algo de eso funcionó. Bajaron los homicidios, la gente salió a la calle y por eso la gente lo adora allá. Pero ese modelo tiene un problema. No es exportable y no se sostiene solo. Esa megacárcel que muestra en todos los vídeos, la del CECOT, costó más de 2.000 millones de dólares. La construyó una empresa mexicana. Las cámaras son mexicanas, el cemento es mexicano, el acero es mexicano. Su modelo de seguridad más famoso depende de proveedores mexicanos. Su economía también. El Salvador es un país de 32.000 millones de dólares de Producto Interno Bruto. México es de 1,8 billones. Somos 56 veces más grandes. El Salvador vive de lo que le mandan sus hermanos de afuera. 8.000 millones de dólares al año en remesas. Casi una cuarta parte de todo lo que produce el país no lo produce el país. Lo mandan los salvadoreños que viven en Estados Unidos y muchos que cruzan por México. Y su comercio, si lo ves en números, te da risa y te da pena al mismo tiempo. El Salvador le vende a México 300 millones de dólares al año. Café, azúcar, algo de ropa. México le vende a El Salvador más de 1.500 millones, 5-1. Si mañana México cierra la llave, en San Salvador no hay desabasto, pero hay encarecimiento inmediato de todo. Bukele sabía eso, pero necesitaba un enemigo más grande que las pandillas para seguir vigente. Ya no le alcanza con decir que acabó con las maras. Ahora quiere ser el que le dice a Colombia cómo gobernar, a Argentina cómo dolarizar, a México cómo pelear contra el narco. Y eligió a México porque pensó que México es como antes, que se queda callado, que no responde, que aguanta. Sheinbaum no le respondió, y ese silencio lo confundió. Porque en México hay una regla no escrita. Cuando México no te contesta en público, es porque ya te está contestando en privado, donde más te duele. Primer golpe y nadie lo vio en Twitter, la economía. México no le puso un arancel a El Salvador. Eso hubiera sido muy obvio y muy chiquito. Hizo algo más elegante y más letal. La Secretaría de Economía y el SAT actualizaron los criterios de verificación de origen y de inocuidad para productos textiles, para azúcar y para café que entran por la frontera sur. Todo legal, todo técnico, todo por tu seguridad, te dicen. Traducción en la vida real. 40 contenedores de empresas salvadoreñas parados en Tapachula y en Puerto Chiapas esperando un sello. 40 contenedores que para México no son nada. Es media mañana de trabajo en la aduana. Para un empresario de Santa Ana que le vende camisas a Chedraui es un mes entero sin flujo, sin pagar nómina, sin poder surtir. Y tuvo que llamar a su gente en México para pedir por favor que le ayuden a liberar. Sin un tuit, sin una conferencia, sin mencionar a Bukele, México le recordó que la frontera sur no es un discurso, es una aduana, y la aduana la controla México. Segundo golpe, la diplomacia, la que no sale en TikTok. Bukele se cree líder de Centroamérica porque tiene 5 millones de seguidores y porque va a conferencias de conservadores en Estados Unidos. Pero ser líder en Centroamérica no es tener más vistas, es tener la llave de los proyectos que valen de verdad. El Salvador quiere desesperadamente dos cosas. Una, conectarse al tren interoceánico para sacar sus productos por el Pacífico sin tener que dar toda la vuelta. 2. Que México lo meta en los proyectos de interconexión energética, donde México va a invertir más de 2.100 millones de dólares en los próximos años, para que toda la energía de la región pase por su red. Cuando Bukele se burló, México no lo sacó del SICA, no lo regañó, simplemente dejó de impulsarlo. En la última reunión del Plan de Interconexión, donde se sentaron Guatemala, Honduras y México para definir por dónde va la nueva línea de transmisión, El Salvador no estuvo en la mesa principal, estuvo como oyente. Y cuando eres oyente en tu propia región, ya no eres líder, eres invitado. Bukele entendió que puede ser muy famoso en Internet, pero que cuando se apaga el celular, las carreteras, los puertos y los cables los sigue poniendo México. Y si México no te quiere ahí, no estás. Tercer golpe, el más importante, el del modelo. Y aquí es donde Bukele quedó en ridículo solo. Bukele vende seguridad a cambio de todo lo demás. Te dice, te doy seguridad, pero no me preguntes por hospitales, no me preguntes por escuelas, no me preguntes por empleo, no me preguntes por qué tu primo se tuvo que ir a Estados Unidos porque no hay trabajo. Su modelo es encerrar el problema, no resolver el problema de fondo. Y presume su cárcel de 40.000 reos como si fuera la NASA. Pero esa cárcel no produce nada, no genera un empleo, no genera un ingeniero,
no genera una patente, solo guarda gente. México, con todos sus defectos, con todos sus muertos, que todavía duelen y que todavía no se resuelven, está intentando hacer algo infinitamente más difícil que encerrar pandilleros con tatuajes en la cara. México está peleando contra cárteles que tienen blindados, que tienen drones, que tienen submarinos, que tienen un presupuesto anual más grande que todo el gobierno de El Salvador. Y al mismo tiempo tiene que mantener la economía abierta, tiene que recibir 40 millones de turistas, tiene que mandar 500.000 millones de dólares en exportaciones a Estados Unidos y tiene que sacar a gente de la pobreza. Y lo está haciendo. En los últimos 5 años, México sacó a más de 5 millones de personas de la pobreza con programas sociales, con pensiones, con becas, no con balas, con transferencias directas, sin necesidad de declarar estado de excepción. Bukele te da seguridad quitándote libertades. México te intenta dar seguridad sin quitarte la fábrica, sin quitarte la escuela, sin quitarte el futuro. Uno es mucho más difícil que el otro. Uno se puede hacer en un año con una cárcel, el otro toma décadas y requiere un estado de verdad. Por eso Sheinbaum no necesitó contestarle, porque no hay debate. Es como si un boxeador de peso pluma reta a uno de peso completo y el peso completo ni siquiera se sube al ring. Solo lo mira desde arriba y le dice, sigue vendiendo pay-per-view. Y Bukele lo sintió, porque después de esa semana dejó de hablar de México. Borró el tono burlón, ya no dio entrevistas sobre el narco mexicano, se volvió a refugiar en su tema favorito, el Bitcoin, que por cierto es otro proyecto que le costó a El Salvador más de 200 millones de dólares en pérdidas y que nadie usa, porque entendió la lección, que todos los que retan a México terminan entendiendo tarde. A México no lo humillas con un tuit, a México lo despiertas, y cuando México se despierta, no te grita, te cobra. No te cobra con soldados, te cobra con... Bueno, ahí sí, pero mientras llega la licenciada, ¿viste ese cronómetro que nos hizo pasar, licenciado? Ese historial. Adelante, licenciado, por favor. Sí, definitivamente revela la estupidez de la dictadura en El Salvador. Yo no soy muy enterado de los detalles de las relaciones comerciales o las represalias que habría tomado México con las declaraciones estúpidas de la cita presidencial de siempre, porque yo no sigo los contenidos de la casita presidencial. Me interesa más recoger la evidencia de lo que está sintiendo, pensando las personas respecto a la tragicomedia de la dictadura. Pero estas semanas no he estado enterado de los detalles de esas represalias comerciales de México, las cuales no me extrañan, porque su presidenta hace gala de todas las cualidades de ser una estadista. Claudia Sheinbaum Pardo no es la primera vez que el dictador salvadoreño ha intentado pelear con ella en redes sociales, pero esto tiene una explicación y ya lo decía este largo video que pusiste. Ya lo decía, no conozco a la persona que habla en ese video tampoco, pero hace un razonamiento muy interesante en el sentido de que una vez que Bukele, el dictador, una vez que apaga el celular, entonces ya la realidad le golpea, ¿cierto? Él puede creerse todas sus fantasías y todas sus epifanías y todos los viajes que quiera que se pega en su mansión, ¿no? Él puede creerse a sí mismo al espejo que él es el más bonito, sí, pero la realidad es otra. Hay por supuesto, un déficit comercial con México importante. Me parece también que aquí no puedo dejar de reflexionar sobre el papel de México en la captura de Crook. No puedo dejar de reflexionar que fueron gracias a los organismos de seguridad que se capturó a este líder terrorista liberado por la dictadura Bukele. No puedo dejar de mencionar que fue entregado a las autoridades de los Estados Unidos y que ahora está en la Corte Federal del Distrito Este. No puedo dejar de mencionar también el afán enfermizo que tiene la casita presidencial para generar lo que en redes sociales se le conoce como authority. La authority es cuando cada vez que lo mencionas, DJ, cada vez que pasas un video, aunque sea para intentar explicarle a la gente de qué se trata la mentira, le das authority en redes sociales, le das algoritmo, le das tráfico, le das autoridad, reconocimiento en las redes sociales. Cada vez que se hace un video largo como ese que acabas de poner para contestar las estupideces de la casita presidencial salvadoreña, le das esa reputación, porque a ellos lo que les interesa
es que siga circulando su marca, su mentira en redes sociales. No estrictamente para monetizar, como lo haría cualquier creador de contenido. No necesita eso porque están robando lo suficiente del dinero público de los salvadoreños, sino que lo hacen simplemente porque su marca, ya lo decía el amigo que hablaba en este video, ellos se quieren vender un proyecto franquicia. Ya lo hemos hablado aquí, mi querido Diego Naco, ya lo hemos mencionado. Hay nuevas ideas en Costa Rica, hay nuevas ideas en Guatemala, hay nuevas ideas en Colombia. Estoy hablando de franquicias inscritas. En Guatemala, por ejemplo, una, en Costa Rica otra. Hay franquicias políticas. Es el modelo que quiere instaurar esta sarta de infelices. Quieren instaurar una franquicia emulando lo que ellos dicen en marketing político, los éxitos de marketing político que han desarrollado, cosméticos todos, por supuesto. Y lo que digamos, la bofetada que nos pega este video es las asimetrías comerciales con México, hacen que existan este tipo de represalias que golpean duramente la economía de los salvadoreños. Habida cuenta de todos los datos que el amigo en el video ya explicó. Si México estornuda, Centroamérica le da gripe, así de sencillo. Y en Centroamérica, El Salvador es el más vulnerable porque precisamente estos sartas inútiles, incapaces de la dictadura de Bukele, no entienden de políticas públicas, no entienden de desarrollo productivo, no entienden de indicadores económicos, no entienden nada de eso más que de las redes sociales. Ellos comen de las redes sociales, de los mensajes que emiten a través de la manipulación y la propaganda en redes sociales. Regresó nuestra querida Ingrid. Adelante, Ingrid. Bueno, tira otro. Gracias. No, a saber qué pasó, que yo no me veía, me salía, volví a entrar, no sé ni cómo, con otro enlace, DJ, porque no estoy así como ustedes, pero bien. No, mire, interesante el video, yo tampoco conozco a la persona que expresa esto, ¿verdad? Pero el análisis que hace me parece muy acertado. Y bueno, en materia comercial siempre hay vueltos, ¿verdad? Ok, y la diplomacia es otra cosa. Y muchas veces la respuesta a la malcriadeza diplomática, como es el caso de nuestro país, que lo ha hecho no únicamente con México, sino que con cualquier país que no esté, por ejemplo, en el escudo de las Américas, que para ellos es un enemigo, con los demócratas, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿verdad? Esa malcriadeza que constantemente mantiene, por supuesto, tiene como el conductismo, una repercusión. Una respuesta, ¿verdad? Y la respuesta, como bien decía que el amigo en el video, tal vez no es la mediática que espera, y sobre todo teniendo en cuenta que la presidenta de México no es reaccionaria, o sea, ella no te va a contestar de inmediato y mucho menos en una mala forma, ¿verdad? La diplomacia creo que la maneja muy bien. Ahora, yo le voy a decir algo, se los digo de verdad de primera mano. Yo amo mi país, yo amo El Salvador y yo quiero que mi país salga adelante como todos quizás amamos nuestro terruño y queremos que sea lo mejor, ¿verdad? Pero, o sea, realmente quedamos en una gran vergüenza internacional porque como el presidente inconstitucional, él vive en una burbuja, ¿verdad? Él vive en una burbuja, el mundo lo reconoce ya como un dictador, el mundo, y se lo digo porque yo que estoy aquí ya lo veo así, está cambiando incluso la percepción de la internacional, eso por un lado. Por otro, ok, ¿cómo te pones a ponernos en vergüenza internacional a los salvadoreños? Porque acuérdense que un presidente, aunque sea inconstitucional, representa al pueblo entero, ¿verdad? Y se pone a decir, para el caso de México, que no entiende cómo no pueden resolver el problema, que miren mi ejemplo. Cuando, por Dios, o sea, para empezar, querer emular el modelo de Bukele, es decir, que sea un ejemplo para países como México, pasa por, y ahí es donde tienen que ponerse sinceros, ¿verdad? Pactar con los delincuentes dependiendo del fenómeno, y así en todos nuestros países latinoamericanos, Norteamérica, porque yo les aseguro que si no fuera el presidente Donald Trump,
sino que fuera otro presidente de los demócratas, también les dijera a Estados Unidos, miren, este es mi modelo y es el que tienen que ustedes copiar ahí en Estados Unidos. No se atreve porque sabe cómo le va a responder don Donald Trump, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir es que ponernos en esa vergüenza de querer comparar, lo primero, los fenómenos. Ok, las pandillas no es lo mismo que el narco, disculpen. O sea, ni cerca. Y en segundo lugar, y esto creo que es lo más importante, o sea, le estás diciendo copiar mi modelo. Entonces le estás diciendo, gobierno de México, tenés que pactar, porque eso es lo que dice el gobierno de Bukele, con el narcotráfico. Luego vas a violar ese pacto, porque el pacto entre Bukele y las pandillas, una de las dos partes lo violó. Se cae el pacto, entonces tendría que haber un derramamiento de sangre en el Estado, más de lo que ya hay. Lo mismo que pasó en El Salvador. La más grande tasa de homicidios posguerra estuvo en el gobierno de Bukele. ¿Cuándo? El 25, 26 y 27 de marzo de 2022, con la caída del pacto. Derramamiento de sangre más que nunca en la historia posguerra, en ningún otro gobierno, sino en el de Bukele. Eso no te lo dice la propaganda. Eso es lo que dice que hay que copiar. Por eso que la gente, o sea, sí está bueno, pero no le toma mayor importancia, porque las realidades no son las mismas. Vaya, pero sigamos. El Salvador. De acuerdo a lo que dice nuestros libros, 21.040 kilómetros cuadrados. Ok. El Salvador cabe 90 veces en México. Sí. Ojo, Sí. El Salvador cabe 90 veces en México. En el territorio, nosotros somos 6 millones de habitantes. Aquí en México, 130 millones de habitantes. Fíjese bien. O sea, es diametralmente opuesta a la realidad, los fenómenos. Pero además, pongámosle, vaya, está bien, a nivel macro se puede copiar. Entonces Bukele le está diciendo, copien el modelo, pacten, que haya derramamiento de sangre, métanle un régimen de excepción a todo el pueblo, llévense a justos por pecadores, que es lo que ha pasado, miles de personas inocentes, y después róbense la democracia, manténganse para siempre en el poder, porque este puede estar hasta los 90 años, 100 años, si él quiere, de acuerdo a las últimas reformas que ha hecho en la Constitución. Ese es el modelo de Bukele. Entonces, un presidente puede llegar al poder de... I'm sorry. Es el hoy, pero este es el después. Adelante, disculpe. Entonces, para terminar la idea, lo mismo pasa en otros países. O sea, los fenómenos de violencia en otros países son muy diferentes, porque tiene una historia que antecede, en el caso de Colombia, o sea, es una historia completamente distinta. El Salvador, una población muy diferente, una cultura muy distinta también. Así le puedo decir otros ejemplos. Ecuador, mire, el caso de Ecuador, Honduras, intentaron copiar régimen de excepción, mire si les ha funcionado. ¿Por qué? Porque no pactaron con los delincuentes, y en El Salvador sí primero hubo un pacto, después violaron el pacto, fueron desleales las partes, y nos meten régimen, quitan derechos a la población, meten inocentes y hacen lo que hizo Duterte en Filipinas. Exactamente lo mismo. Entonces, claro que no es ningún modelo de nada, ¿verdad? Y por eso, ojo, por eso es que ahora, ojo con este análisis. Si usted se fija ahorita, ya no hay mucha propaganda del CECOT. En este momento que estamos preelectoral y ya vamos a lo electoral, no sé si más adelante lo vayan a cambiar, porque tienen a sus espaldas el señalamiento de dictadura, de represión, del CECOT te espera. Fíjese bien, hay que hacer este análisis. Está viendo cómo se quita la careta de dictador, porque todo el mundo lo está señalando como tal, y es que es el tercer mandato. ¿Y a dónde? Y este es otra vez reiterativo. ¿En qué parte del plan Cuscatlán propusieron que iban a reformar la Constitución para la reelección indefinida? En ninguna parte.
Y es más, hay un montón de videos de aquel momento candidato a presidente, ¿verdad? Que le faltaba pelo, ¿se acuerdan? En vivo y en directo diciendo que el FMLN era no sé cuántos millones de veces mejor que Arena, así decía. Que se Fue a Honduras, a un socialista. entrevistador. Ajá. Sí, ahora sabe que tiene amnesia selectiva. Dijo, ¿usted es socialista? Sí, dijo. Pero más allá de eso, él dijo que ni un día más en el poder ante las cámaras. El problema es que llegando al poder, la cosa cambió, ¿verdad? Las mieles del poder le gustaron. Mire, para desgracia del pueblo salvadoreño, que eso es otra variante que no tienen las otras realidades de los países que dice que puede arreglar, es que Bukele yo le llamo dictador con suerte. Tal vez muchos no crean en la suerte, pero digamos... Dictador con suerte. Well, ya. Otra palabra para los que no, pero la idea es, esa es la idea. ¿Por qué? Porque en 2019 el pueblo harto de Arena y el FMLN, con sus fracasos, con la corrupción encima, el tema de la tregua, cansada la gente, tenía un hartazgo político partidario. Llega que viene de lo peor de esos dos, pero el pueblo cifró sus esperanzas, ¿verdad? Se cambia la camisa y se pone una cian. Y entonces la gente le cree, ¿verdad? Y la gente siempre tiene esperanza, porque como le digo, uno espera ver el país mejor y le dio paz y tiene una buena y muy buena maquinaria bien aceitada de propaganda, porque en eso hay que darle su 10. Ok, para desgracia nosotros en marzo de 2020 llega la pandemia. ¿Cómo le podías decir un préstamo que no ahí? Si estaba el mundo y medio mundo con el miedo de morirte. Mire, si ellos escondieron 14,000 muertos. Hasta hace poquito nos dimos cuenta que los muertos fueron muchísimo más en el coronavirus, pero se vendieron como los Ultra Plus, ¿verdad? Pero ¿qué le quiero decir? Ahí, que se ven a un año de gobierno de Bukele, él probó lo que era tener un estado de emergencia, lo que te permite la emergencia. Tener los militares en el territorio, controlando todo el territorio y tener dinero a granel, sin que te pidan cuentas, saltándote todas las leyes. Por eso, fíjese bien, le pide a las pandillas, según lo que dicen las investigaciones de los periódicos y las declaraciones de los mismos líderes de las estructuras criminales, más poder. Y para 2021 le entregan la Asamblea Legislativa, hicieron caso a las comunidades, a las pandillas y al pacto, ¿verdad? Que venía en medio de una pandemia que te permitía todo. Entonces saltamos de una emergencia en la pandemia 2020 a otra emergencia en 2022 porque le funciona, ¿verdad? El miedo te funciona, el régimen de emergencia te funciona, saltarte las leyes de contratación y en la administración pública te funciona, tener los militares en el territorio te funciona, y la política de terror de que si no haces caso vas a ir a parar el secote, espera, ¿verdad? Que aún sigue, ajá. Exacto, y encima te quita los derechos de la democracia incipiente que más o menos teníamos, porque hoy reelección inmediata e indefinida, imagínense. Entonces, ese es el modelo que le quiere vender a los demás, por eso que no le hacen caso. Está bueno, propagandísticamente te la compro, pero la gente, el político queriendo votos te la compra, pero ya en la concreta la gente no es así. Si no, vean unos ejemplos. Honduras un fracaso rotundo, Ecuador un fracaso rotundo, y así los demás. Cuando llegaron el presidente de Chile a ver el modelo y de la cárcel, él dijo clarito en una conferencia allá: voy a tomar lo bueno. Pero entonces no le dio el aval al modelo, ¿verdad? Porque, y dijo, o sea, gente inocente tampoco no deben de pagar justo por pecadores, y lo reconoció. Me pareció que fue muy importante esa parte. Entonces creo que ahí es donde realmente nos dejó una gran vergüenza. Mire, aquí, yo que estoy en México, mire, esos días no paraban los memes. O sea, nos quedamos mal, nos decían cantón, municipio, que se podía ir a El Salvador un día en bicicleta.
de todo horrible, o sea, mire, bueno, yo solo decía, ni modo, bueno, qué pena, y uno queda mal, o sea, como, pues sí, porque El Salvador somos todos y todas, ¿verdad? Y poniéndonos en un gran ridículo internacional. Pero bien, así estamos, ahí me quedo. Antes de pasar a Chile, licenciada, antes de pasar a Chile, el video que le traigo de este chileno, hablando de vergüenzas, a mí me acaba de pasar esta semana pasada esta situación en la que Mario, este brother que está en Argentina, Mario Rogel, Rogel. Rogel, ajá, expuso esa gran exposición, o sea, el mundo, o sea, hay que pensar que todos somos idiotas cuando el imbécil se puso a hablar de los sistemas parlamentarios. Yo no sé cuántas personas han de haber entendido, yo no es que sepa o sea sabido de eso, ¿no? Pero es más o menos conjeturable, ¿no? Lo que pasó ahí, que empezó a decir que la gente se quedaba para siempre y todo eso, pero no sabía lo que estaba hablando. Ese pregunta es para ambos antes de pasar No, a sí, Chile. Herbert. sí, mira, yo lo que te quiero decir es lo siguiente, lo que dice ese sujeto plagado de ignorancia y estupideces, yo por supuesto yo tengo que hacerlo por profesionalismo, tengo que estudiar lo de las estupideces que dice para explicárselas a ustedes, pero hay unas cosas que no tienen absoluto sentido, de esa perorata sin sentido en la que explicaba lo que él entiende por sistemas políticos comparados para justificar por qué se quiere quedar para siempre en la casita presidencial de un país, me parece una sucesión de puras estupideces. Entonces, pero tiene un propósito detrás, no solo la incapacidad psicológica y psiquiátrica, sino que también tiene un propósito detrás. El propósito es el siguiente, es vender un proyecto mercadológico, nada más. Es decir, porque ya dijimos que él intentó hacer una franquicia política, de acuerdo, asesorado por los venezolanos que gobiernan El Salvador en este momento. Ellos tienen registrado su marca Nuevos Idiotas Inc., por citarlo de alguna manera, en Costa Rica, en Guatemala, con este que fue detenido por evasión de impuestos, de apellido Manso, papá de la ex Miss Universo salvadoreña, por cierto. El Chapín este también cuestionado es también firmante del registro de Nuevos Idiotas en Guatemala. Y así en Colombia, y así ellos quieren vender ese proyecto. Lo que no venden son las consecuencias. Ojo, ¿por qué fracasa en uno tras uno las ocurrencias de este dictador? ¿Por qué fracasan? Ingrid ya lo señaló. En Honduras, porque hay contrapeso. ¿Ya? En México, imposible que ocurran las estupideces de Bukele, porque son 30 estados diferentes entre sí. Es una república muy grande, una república federal con 30 realidades simultáneas. En Colombia, porque hay contrapesos. Ya pueden meterse la propaganda y pueden meterse el proyecto de franquicia política dictatorial, les voy a llamar. ¿De acuerdo? Quieren vender su franquicia fascista dictatorial, si quieren, para generar algún dividendo. Pero no lo logran en sociedades más desarrolladas. Sociedades más desarrolladas que tienen más cultura política, más educación política y por tanto más expresión política que le ofrecen el contrapeso. La receta Bukele en Argentina, algún calenturiento estúpido a favor de Milei tal vez la repita en algo, pero está condenada a fracasar, porque en Argentina es un pueblo muy politizado, muy de alta cultura política, digamos, que se expresa en una diversidad de pensamientos y de formaciones políticas variopintas. Lo mismo en otros países, ¿cierto? En El Salvador, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en El Salvador y por qué la gente no reacciona con la debida fuerza? Simplemente se aprovechó de un estado anterior de cosas, que ya lo explicaba Ingrid en sus palabras, ¿de acuerdo? Se introdujo en él y a partir de estar inserto en el estado, empieza a destruirlo todo para propósitos personales. Cuando lo empieza a destruir la oposición, la Corte Suprema, la Fiscalía, la Policía, desnaturaliza el Ejército, la Fuerza Armada y todo lo demás para su propósito, entonces neutraliza la diversidad necesaria de los pesos y contrapesos en una democracia moderna. ¿De acuerdo? En una democracia descrita por Montesquieu, el filósofo político francés de la Revolución Francesa, que establece la independencia entre órganos de Estado. Él no entiende esas estupideces porque en su mente, en su atrofia psiquiátrica, parafraseando al doctor Fortín Magaña, en su atrofia psiquiátrica, él cree que está en un juego de video, cree que está en Call of Duty, por instance, ¿ya? Él cree que está en un juego de video y que desde su celular va a gobernar, ¿de acuerdo? Ya leí, ya como aquí tiene
tiene sentido cómo lo describe Ingrid Adriana Escobar. Es un idiota dictador con suerte. Se ha aprovechado, 7 años lleva, pero la suerte tiene su límite. Va a tropezar y caerá. Adelante, Licia, con respecto a esa parte que Mario Rojas, adelante. Sí, no, correcto. O sea, concuerdo con Marito en este aspecto. Creo que es que, mire, se venden dos cosas. O sea, se vende él como estadista y como un estadista que tenía un excelente plan que terminó con las pandillas, pero no es así. O sea, la concreta no es esa. Yo siempre digo, deberían de ponerse sinceros. Yo creo que ya incluso las mismas gente simpatizante de ellos dicen, pues hubo pacto, pero sirvió, dice, sirvió, hay que darle. Ajá, vaya, eso está bien, ponerse sinceros, ¿verdad? Eso sería lo que deberían de decir, ok, es un dictador, porque es un dictador, o sea, desde el segundo mandato es un dictador que pactó con las pandillas, que le funcionó, que traicionó ese pacto, las partes traicionaron ese pacto, que le metió un régimen a todo el pueblo y tiene valiendo madre la democracia, la economía, los derechos de la gente, se llevó miles de inocentes, esa es la verdad, porque así lo deberían de decir como es. Por otro lado, están vendiendo un país que no existe, y miren, aquí voy a puntualizar en algo. ¿Y sabe a quién le afecta más? No al del territorio. O sea, al del territorio está bien fracasado porque está navegando, pues. Ya le está afectando, digamos. Pero a quien le afecta más coyunturalmente es justamente a esa gente que está en Estados Unidos y usted mismo, DJ, me lo podrá decir si no es así, los compatriotas como andan, afligidos por las políticas represivas migratorias. Exacto. Que no únicamente hablamos del TPS, que están valiendo madres también, porque yo tengo un amigo en Cancillería que me dice, están preparando planes de contingencia para recibir esas 200,000 familias eventualmente si no se llega a dar el acuerdo de la prórroga. Entonces, para esos 200,000 es un gran problema, pero no únicamente para ellos. Hay miles y miles de personas que todos los días están siendo deportadas de Estados Unidos y no hay un plan que los reciba en El Salvador. Pero más allá de eso, la pregunta es, ¿por qué no están prorrogando el TPS? ¿Por qué están deportando a la gente? Y en las cortes, cuando la gente le dice, miren, es que no ha cambiado nada, la economía no sigue igual, sino que está peor. Hoy hay un cambio de verdugo. Antes el Vero Írica era de las pandillas, hoy es del Estado. No te creo, le dice el juez. ¿Por qué? Claro, exacto. Por esos videos que les pongo. Por esos videos que les pongo. Exacto. ¿Qué es lo que les venden? El paraíso, que estamos sobre miel, leche y ahora oro. En la abundancia, en la seguridad. O sea, eso es lo que venden. Entonces el vuelo manda al carajo a la gente. Y el TPS por eso mismo. No hay, si usted cree, si hubiera voluntad de TPS, ya estuviera, mire, la gente todos los días le están llegando las cartas de despido. Que ya no, porque van a caer en una ilegalidad, sobre todo las empresas grandes. Entonces están vendiendo humo. Están vendiendo otro país que no existe. Y el pueblo por eso le puse ese video. Se da cuenta. Sí, por eso no me burro, me ofende, licenciada, me ofende, porque, pero es la verdad. O sea, de verdad, a mí no me gusta porque yo sé, Hermes se me enoja también cuando le pongo esas estupideces. No. Adelante. Pero mi argumentación no es, bueno, obviamente no me molesta las mentiras y la manipulación, pero mi punto es técnico, ¿cierto? Es decir, la imbecilidad se vende en redes sociales de parte de esta dictadura por réditos políticos, psicológicos y también monetarios, ¿de acuerdo? Entonces, en las redes sociales, la authority que te dije es el tráfico, mientras más lo pronuncies, es necesario hacerlo, pues nosotros tenemos sentido común, pero en las redes sociales, mientras más fluya el contenido a favor o en contra de él, el algoritmo de casita presidencial gana, siempre van a ganar. Entonces hacemos
mi punto es, mi argumentación es técnica, no es, yo sé que profesionalmente lo tenemos que revisar, DJ Monaco, para aplicar las mentiras a la gente, pero también tenemos que tener las consecuencias de eso. Cada segundo, cada minuto, cada mención que hacemos queda registrada. Perfecto. Entonces, nos vamos a Chile. Aquí vamos. Un presidente puede llegar al poder democráticamente y después cambiar las reglas para quedarse casi para siempre. Eso fue exactamente lo que ha ocurrido en El Salvador. Hasta 2021 su constitución prohibía la reelección inmediata, al igual que en Chile. Pero Nayib Bukele encontró la forma de cambiar esa regla, sin modificar primero la constitución. ¿Cómo lo hizo? Su partido, que controlaba el parlamento, destituyó a los magistrados del Tribunal Constitucional y nombró a nuevos jueces afines. Esto no fue casual. Pocos meses después, ese mismo tribunal dictó una sentencia permitiendo la reelección presidencial inmediata. Y en el 2025 el Parlamento aprobó la reelección indefinida y le abrió las puertas a Bukele. Él mismo hace pocos días inscribió su nueva candidatura a una tercera reelección, cuestión que antes estaba completamente prohibida. Si gana, estará en la presidencia hasta el 2033, 14 años consecutivos en el poder. Pero ¿qué ha pasado con la democracia salvadoreña? Freedom House ya lo ha considerado que no es una democracia plena. El Bidem Institute lo clasifica como una autocracia. The Economist Intelligence Unite habla de un régimen híbrido. Idea Internacional lo define como una autocracia electoral. No es casualidad, porque cuando desaparece el contrapeso de poder en una democracia, aparecen los problemas. En los últimos años, además de todo lo anterior, han surgido investigaciones sobre presuntas negociaciones secretas entre funcionarios del gobierno de Bukele y los líderes de las bandas. El medio El Faro publicó documentos sobre estos contactos y Estados Unidos sancionó a funcionarios salvadoreños acusándolos de participar directamente en esas negociaciones secretas con las pandillas. Sobre esas acusaciones se habría ofrecido beneficios carcelarios a cambio de reducir homicidios y de pacificar un poco el país. Incluso fiscales norteamericanos sostienen de que hubo intentos de impedir la extradición de los líderes de las bandas para que no denunciaran estos hechos. Por eso Chile ha hecho algo inteligente. En Chile los presidentes no se pueden reelegir de manera inmediata y eso le ha hecho bien a nuestra democracia. Chao. Adelante, adelante. ¿Quién quiere ir primero? Licenciada Ingrid. Así lo ven, así lo ven. Solo quiero compartirles cómo nos están viendo. Adelante, licenciada. Gracias. No, mire, interesante porque este video que usted muestra es uno de un montón que yo veo recientemente. Ok, el tercer mandato ya no le cayó en gracia a la internacional. A los analistas y a las personas generadoras de opinión de otros países ya no les cayó en gracia. En gracia. ¿Sabe por qué? Porque no somos, porque Bukele, por ejemplo, nos quiere comparar con Suiza, por ejemplo, Dinamarca, Noruega, se atreve a decir eso, donde la calidad, no solo la calidad de vida de la gente, o sea, es de primer mundo, o sea, es más socialista que cualquier país. Si usted se va y lee, bueno, yo he tenido la oportunidad de estar en uno de esos 3 países y usted, por ejemplo, allá la gente, el salario mínimo no es de, ya dijo Herbert, $400, no, son 5,000, el equivalente a $5,000, con las garantías sociales todas. Si una mujer tiene un hijo, tiene garantías de, las quiero ver cuántas semanas son las que 90 días. Que le dan, ¿no? O sea, muchas cosas. Incluso en Estados Unidos hay ciertos estados que, pucha, que yo digo, son más socialistas que cualquiera y sin embargo viven en un país capitalista, ¿verdad? Pero bien, al querer comparar no solo la calidad de vida, sino la forma de gobierno parlamentaria, es decir, si usted cree que en Suiza, voy a poner ese ejemplo, en Suiza, la cuna de los derechos humanos, que tanto se compara a Bukele, porque hasta en un tuit lo puso, se atreve, ¿no? Si es que como el tuit aguanta con todo, se atreve, y como la gente que tenemos, discúlpeme, pero así, realmente la compra. Mire, en Suiza, si usted ve un presidente, como es el caso del de Bukele, que de repente llega con $2 millones, ese es su patrimonio, ¿verdad? Bastante de eso lo deben impuestos. Bueno, hay una abogada que fue abogada de él que dice que es mucho menos de eso, pero digamos que es lo que dicen. Y de repente hoy, a pura fuerza del FMI, te obligan a poner tus activos. Y al vos hacer la cuenta, te fijas que solo la familia Bukele incrementó $10 millones.
¿Usted cree que el Parlamento de Suiza no le va a ir a contar hasta la última costilla de dónde? Hasta el último pelito de las nalgas. Oh my God. Ese mar de puyabotones, impuestos, porque eso sí son votos de sangre. Desde 2021, ¿usted cree que le van a andar preguntando nada? No, hombre. Allá, ¿usted cree que el Parlamento va a destituir un fiscal que tiene 2 investigaciones en curso, una por el pacto y la otra, el caso Catedral, por la corrupción de la pandemia, y va a imponer a otro fiscal? ¿Cree usted que eso va a pasar en Suiza? No, hombre, no se compara, que no le den a todo con el dedo, pueblo. El sistema. Para Bukele, nuestros 21,000 kilómetros cuadrados es su finca y para su familia. Y a través de una dictadura, lo que es peor, una dictadura neofascista. Y mire, neofascista, y se lo digo así porque ese se vende al mejor capital. Sí. Al mejor capital, al que más le dé, ¿verdad? Entonces, y no le importa el pueblo, y se lo digo, y se lo está diciendo la gente en el territorio. Entonces, yo me alegro realmente que cada vez sean muchos más. Yo entro al Twitter, ¿cómo se llama? El Twitter es bien político y es más como para gente así que anda en la jugada de la política, pero si usted se va al TikTok, antes no veía esto, y hoy sí. O sea, son un montón de gente, tiktokeros así famosos, influencers de otros países que ya analizan el fenómeno salvadoreño, ¿verdad? Porque en sus países lo están retomando en las propagandas, como nosotros somos de procesos electorales, tras procesos electorales, ¿verdad? Y la gente pensante dice, no, huechos, ok, el modelo nunca nos está diciendo entonces que este va a permanecer toda la vida en el poder, y es lo que justamente está haciendo Bukele. Entonces tampoco, hasta ahí tampoco te dice la gente. Entonces eso tenemos que tomarlo en cuenta. Mire, yo aquí, por ejemplo, ya la percepción ha cambiado, pero cuando me sale alguno que me dice, y usted, como aquí te notan el acento rápido, cuando te quieren cuentear te dicen, qué bonito su acento. Ya saben, ¿no? Pero mire, cuando ya empiezan, usted es de El Salvador, el presidente que terminó con lo de las pandillas, no sé, eso es lo primerito, ¿verdad? Lo primero que uno le pregunta es, ¿y usted sabe dónde queda El Salvador? Muchas veces la gente no sabe ni dónde queda El Salvador, saben del presidente, pero no dónde está ubicado El Salvador. Hasta ahí, fíjese bien, eso me ha pasado, y no lo digo con gente de México, sino con gente turista de otros países que viene a México. Ok, punto 1. Segundo, yo les repregunto, sí, ese le digo yo, ese mismo que hoy ha reformado la Constitución y puede permanecer en el poder si él quiere hasta los 100 años. No le creo, de verdad, y la gente se admira porque ya hay un punto sensible para la gente, ¿verdad? Un punto muy sensible para la gente, y eso es lo que navegan ellos ahorita, y por eso es que usted va a ver en lo sucesivo que ellos van a como sea querer quitarse la careta de dictador, que ya el mundo ya se los está diciendo, no, estoy dando paja, vos te querés perpetuar en el poder, hay enriquecimiento ilícito, hay corrupción, tenés exilio, que eso no pasó sino en el conflicto armado, que es natural que la gente salga así en bandada, pero hoy en democracia, en el país más seguro del hemisferio occidental, que estás construyendo un país sobre miel, leche y hoy oro con la minería, ¿cómo es posible que tengas exilio de periodistas, de activistas? No, ¿verdad que no le cuadra a la gente en el mundo? No le va cuadrando, y eso es lo que le quieren vender. No, un momento, dice la gente, por eso que salen estos análisis que son buenos, y hay que, correcto, cuando veamos esto, compartamos. Esa es nuestra... Aprendan sobre el... Espera, antes que ponga el siguiente video, quiero cerrar. Yo me tengo que retirar en unos minutos, pero quiero cerrar en el sentido de el legado de los estados modernos, la estructura de los estados modernos. Cité antes a Montesquieu, que se imaginó, inspirándose en la antigua Roma y en la democracia griega, con sus bemoles, o sea, con sus interpretaciones, se imaginó los límites del poder. Ese fue Montesquieu, el pensador que dio, digamos, base a la Revolución Francesa, que decapitó a Luis XVI y a María Antonieta. Recuerdo que hizo una revolución burguesa al final, pero que acabó con la monarquía en Francia, y que significó un ejemplo para el mundo. Montesquieu es la base inspiracional de todas las constituciones de los estados modernos, incluyendo la de la bandera que tenés detrás, DJ Guanaco, con el límite de poder, ¿sí?
el límite de poder, para evitar el exceso del, digamos, del Ejecutivo, para que no se convierta en un monarca, pues, en un tirano. El escudo del estado de Maryland, por ejemplo, es Semper Tyrannis, ya lo he dicho antes, y así siempre con los tiranos, haciendo alusión a las puñaladas que recibió el dictador Julio César cuando quiso pasar por encima de las leyes romanas. Lo que quiero decir es que ese análisis estúpido y espurio que hace el dictador para justificarse a sí mismo, enunciando la monarquía inglesa, la monarquía constitucional española o lo de los países escandinavos, por ejemplo, incluso esas monarquías tienen límite. La monarquía británica, más bien inglesa, tiene límite en el Parlamento. La española igual tiene límite, precisamente porque las monarquías ahora, en algunos países de Europa, tienen efectos más decorativos y están encargadas de la política internacional más que otras cosas. En los países escandinavos así es. En España tiene más una maceta, un ornamento que otra cosa. En Inglaterra va creciendo la animosidad antimonárquica de Inglaterra, por citar unos ejemplos. Porque como bien dice Ingrid Adriana Escobar, es decir, cuando alguien ya por su tercer periodo, con 4 años de estado de suspensión de garantías constitucionales, algo raro pasa, y eso en los estados modernos no es bien recibido. Tiene razón. ¿Por qué ocurrió ahora cuando va para el tercer reenganche y no antes? Porque hay una salvaguarda en la cual yo tampoco estoy de acuerdo, que es la reelección en los Estados Unidos, por ejemplo. Esa cosa tiene resonancia en la política internacional. Si los Estados Unidos pueden, entonces El Salvador puede, por ejemplo. Sí, pero no. Es decir, aquí en la Constitución, 5 años ni un día más, establecía claramente. Este sujeto se vino a pasear de todo y no queda más que acudir valientemente a las elecciones de mañana del próximo febrero 27 para levantar la cabeza. Será un proceso comicial corrupto, sucio, de espaldas al pueblo, ya lo hemos señalado, ¿cierto? Pero será un proceso comicial que será la última ventana, la última oportunidad que tendrán los salvadoreños y salvadoreñas. Si no se presentan a votar, después no reclamen cuando sean aplastados como gusanos, ¿de acuerdo? Esta es la última oportunidad que ofrece, el último portillo que ofrece lo que queda de democracia en este país, para ir a manifestar la voluntad del pueblo contra la dictadura. Después de eso, ya no habrá más. Y se viene lo que las leyes sociales y de la historia nos dicen, que se viene el creciendo, la conflagración interna, la inestabilidad, la violencia que acarrea tragedia y muerte. No para el próximo año, no para los próximos 5 años, yo no sé, yo no soy brujo, pero cuando se cierran los portillos en un país que se aprecia de ser republicano y democrático, cuando se cierran los portillos de la democracia y la participación de la diversidad de este país, entonces la olla de presión va a buscar dónde explotar, dónde estallar. Eso es precisamente lo que la historia nos muestra en la historia reciente de los salvadoreños y salvadoreñas. Desde 1992 estamos enfrentando la más atroz dictadura desde la firma de los acuerdos de paz. Y es menester, es obligación de los buenos salvadoreños, overseas, es decir, en ultramar o en donde quiera que estén, acudir al llamado del país para votar en contra del dictador. Llamo a través de este espacio, ahora investido formalmente con una candidatura a diputación por el partido FMLN, les llamo a ustedes, salvadoreños en todas partes que vean esta señal, a manifestarse en contra del dictador, por el voto, por el voto, porque es la última oportunidad de hacerlo, porque después serán en situaciones que no quiero nombrar siquiera, pero por el voto. Febrero 27, vote contra el dictador, vote por quien le dé la gana, vote por mí si quiere, sería genial, pero vote por quien le dé la gana, pero vote contra el dictador. Sepa usar su voto. Sepa utilizar lo que le queda de oportunidad para expresarse democráticamente. Herbert Vargas, casilla 6 en la propuesta de diputados del FMLN por San Salvador. Ahora ya yo lo que puedo hacer nada más es decir que ya estoy oficialmente inscrito como candidato, ya pasamos las internas, fui electo en la casilla 6 para diputación por San Salvador. Entonces, siéntanse seguros que mi vida va a ser hasta el último aliento en la defensa del Estado constitucional de derechos, en la defensa de la libertad de los que están privados sin causa, en la libertad de Giovanni, por ejemplo,
que es un joven que está preso, no sabemos su estado, en la libertad por ejemplo, de todos los presos políticos, de todos los inocentes que están presos, porque es una de las más sentidas exigencias del pueblo salvadoreño. Quiero hacer algo por eso, lo voy a hacer a como dé lugar, porque es lo correcto, es lo sensato, es lo necesario. Y voy a utilizar el último resquicio político que le queda al país para expresar resistencia en esa vía, sin denostar los movimientos sociales. Pero yo pienso, creo y siento que hay que agotar todos los portillos que ofrece la política actual antes de imaginar otras cosas. Yo me rehúso a pasar marchando en los próximos 40 años con una familia enquistada en casita presidencial. Por eso es que me decidí meterme en este ruedo. Cero fondos, cero apoyo económico, con nada más que mi corazón y el acompañamiento de ustedes. Me metí a las internas, ya pasé ese filtro y ahora vamos al ruedo en serio. Vamos a enfrentar de cara a cara, de frente a frente, a las fuerzas de la dictadura, con la esperanza no de ganar las elecciones corruptas, sino con la esperanza de llegarles a ustedes al corazón y a la mente de la necesidad de sacudirnos de esta familia albenedizos corruptos y de esta dictadura que nos tiene hundidos y nos tiene perseguidos y aplastados económicamente. Volemos juntos, aquellos que tengan alma de águilas, porque después no habrá chance ni para lamentar a aquellos que son aplastados. Volemos juntos, aquellos que no tengan alma de gusano. Con eso me despido, no sin antes enviarle un gran abrazo de cumpleaños a Ingrid Adriana Escobar, compañera de lucha. Hace una gran, extraordinaria labor. Sin el socorro jurídico humanitario no tendríamos las cifras de asesinados bajo custodia del Estado en los presidios, no tendríamos la luz de socorro. Aquí ya no hay abogados, amigos y amigas, más de 30,000 abogados, más y no sé cuántos miles de notarios. Tendríamos una fuerza de intelectuales reclamando la caída de la dictadura, pero no hay. Pero tenemos a Ingrid Adriana Escobar, abogada valiente, que tuvo que salir al exilio para seguir ayudándonos en la lucha contra la dictadura, ¿cierto? Y así otras abogadas, ¿cierto? Presas, y así otros abogados como, bueno, ¿para qué los voy a nombrar? Ustedes ya lo saben, ¿de acuerdo? Y tantos decenas de presos políticos que hay que tenemos que liberar, pero para liberarlos necesitamos tumbar a la dictadura. No vamos a tumbar a la dictadura por estas elecciones, no vamos a ganar estas elecciones, pero hay que diferenciar victorias políticas de victorias electorales. Lo que vamos a enfrentar en febrero 2027 es un proceso viciado. Competimos para reunir la evidencia necesaria para que más medios en el mundo, para que más personas en el mundo sepan lo que ocurre en el país. No estamos haciéndolo para ganar las elecciones, porque esas están ya decididas, ¿sí? Lo estamos haciendo, por lo menos yo, para reunir la evidencia necesaria para denunciar ante el mundo lo que aquí ocurre. Eso es una victoria política. Llegar al corazón de ustedes que están viendo este espacio es una victoria política. Que usted, DJ Guanaco, junto a Ingrid Adriana Escobar y junto a mí, que pensamos diferente los tres, ¿cierto? Es una victoria política. Que usted esté viendo este espacio es una victoria política. Los espacios en Chile, México, en España, Estados Unidos, ya despertando del letargo de la propaganda de Bukele, ya son victorias políticas. De pequeñas y pequeñas victorias políticas vamos a lograr tumbar, espero yo, por la vía pacífica al dictador. Porque de sangre este país está harto, ¿cierto? Y entonces yo voy a agotar la instancia política hasta donde sea posible. Otros lo harán desde fuera de la frontera, como Ingrid, a quien agradezco personalmente todo el esfuerzo que hace por los presos sin debido proceso en el país. Sin ella y su organización, sencillamente no tuviéramos cifras. Sin ella y su organización, no tendríamos la documentación de casos. Sin ella y su organización, esto no fuera tema de sensibilidad internacional. Esa es la gran labor que hace Ingrid, por lo cual debo de reconocerla personalmente en nombre de un país muchas veces desagradecido. Este El Salvador que tanto quiere Ingrid es un país ingrato. Si no, no estuvieras en México, Ingrid. Pero igual, en nombre de un país sufriendo la dictadura de una familia advenediza, por lo menos mi modesto agradecimiento en el día de su cumpleaños se lo hago llegar públicamente a través de este espacio, en nombre de los presos, de sus familias, el mío propio y de un país que anhela democracia de nuevo. Gracias, DJ Guanaco, un abrazo enorme. Gracias, Ingrid, feliz. Tal vez no iniciamos con la mañanita, ¿verdad? Pero por lo menos cerramos. Ya en México. Metalero.
Pero bueno, un abrazo Gracias, fuerte. Herbert, y suerte en la contienda electoral, que todo vaya bien. Gracias, muy amables. Un abrazo fuerte. Un abrazo por eso también. Va, pues. Hasta la victoria siempre. Ahí está, ya te estaba haciendo una serie, ¿qué pasa? No te puedes salir Yo de le este. contesto, dije, venceremos. Venceremos, venceremos. Venceremos el eslogan ahí. Buenísima nota. Interesante, dice Bueno. que usted y yo, y bueno, y Herbert, ¿verdad? Que ustedes tienen bastante ya de estar transmitiendo juntos. Ujú. Y como dicen, o sea, ideologías opuestas, ¿verdad? Claro, Usted claro. toda su vida de derecha, con un recorrido grande, apoyando a Arena, ¿verdad? Y Herbert, por otro lado, completamente distinto de izquierda. Y bueno, yo porque estoy igual aquí, ya me he invitado antes y hoy coincidimos nuevamente, DJ. De verdad le agradezco por su saludo bien singular de entrada. Mire, yo Pero como no, estoy en mi canal de YouTube, a ver si no tengo problemas, porque como ahí no se puede poner música, yo creo que voy a hacer una edición pequeña, porque no se puede poner música como con derechos de autor, creo. para Facebook estaba a salvo. Y ese que yo sepa, pero bueno, no sé. Ay, tú ahí sí no sé. Sí, yo Pero, pero yo la voy a ir a cortar, no se preocupe. Yo ya ok, aprendí, ok. si estoy en la jugada, mira. Ya puedo Ajá, usted ya se volvió una máster. Ah, no. Y mire, y tengo que contarle a la comunidad que yo Adelante. francamente, este StreamYard, o sea, yo, como antes era más que todo invitada, ¿verdad? Cuando estaba en el territorio, ¿se acuerdan? O sea, yo andaba en todos los programas siempre, pero de invitada. Solo me andaban mandando los enlaces, depende, a veces me mandaban de Meet, de Zoom o de StreamYard. Pero con usted, como usted me hacía el favor de, pues usted me mandaba su correo y de ahí el código, vean. Entonces yo entraba a StreamYard a conectarme desde el ambiente de la aplicación, entonces yo fui aprendiendo, y como dicen, lo que bien se aprende no se olvida, dije. Por eso es que lo abandoné, porque yo me hice mi propio StreamYard. Ahí ya en México. Ando en mi canal y salgo bueno, ahorita no puedo porque no, solo tengo ¿cómo se llama? El básico, ¿verdad? Pero hay veces cuando hay un porcentaje de más barato que le rebajan, puedo pagar hasta 5 canales, entonces me voy por X, salgo en 2 canales de X, de Twitter, en 2 de Facebook, y en el YouTube, o sea, me quedan 5 cabales y ahí me ven por todos lados. Pero es gracias a usted, DJ, que me enseñó así por poquito, ¿verdad? Hay poquito, No, pero yo le estaba diciendo cómo, ¿sí o no? sí, lo admito, porque yo en realidad soy un trucutú. Yo soy un trucutú. En serio, yo soy un trucutú, o sea, porque hasta cierto punto ya mi cerebro ya no procesa mucho, pero sí, me alegro que usted lo haya desarrollado más, o sea, eso es admirable y admirable, o sea, en serio. Antes de dejarla ir, ¿cómo ve es que primero le voy a hacer esta última pregunta y después le voy a poner un videito de Venezuela. ¿Cuál quiere primero? Si quiere el video. Vamos a ver el video. Aprendan sobre el tema y dejen de repetir mierda y mierda por aquí, mierda por allá. Ustedes no lo entienden porque ustedes son estúpidos que no viven esa realidad, que entienden que la seguridad es lo más importante y lo único, y muy vaina, eso es una pantalla. Los maras desde el 2005 prohibieron completamente que sus miembros se hagan tatuajes. Entonces, la megacárcel que proyecta Nayib Bukele, o que le da promoción Nayib Bukele, es una cárcel llena de maras con muchos tatuajes. ¿Y qué pasa con las otras 28 cárceles que hay en El Salvador? Algo interesante de Nayib Bukele es que Nayib Bukele agarra completamente el manual de Chávez. Si hubo o si ha venido una persona en el espectro político que imita completamente lo que viene siendo Hugo Chávez en su momento, fue Nayib Bukele. Pero Nayib Bukele, digamos que mejoró y también
pues lo hizo como con más rapidez. A Hugo Chávez le tomó más tiempo el tomar el poder, poderes del Estado. A Nayib Bukele le tomó casi nada. ¿Y qué pasa? Que en un país, cuando no tienes oposición, cuando te cargas a la prensa y le vendes al pueblo pan y circo sobre la seguridad, a tratos muy pero muy específicos con los maras y con delincuentes, Nayib Bukele nos ha hecho creer que el Estado tiene el poder para combatir cualquier cosa. Y eso es falso. Lo que hizo Nayib Bukele fue un trato con las maras y con grupos de narcotraficantes, que tuvo que ver con gente de México también. Y ese trato incluyó, pues, agarrar a un grupo de gente y luego a otro grupo de gente meterla en el poder. Eso, con eso tuvo que ver ese trato. Va, este es un jovencito, licenciada. Este es un jovencito que lo está viendo. Porque nosotros no lo vemos. Sí, sí, correcto. Sí, él hace varios análisis ahí, ¿verdad? Y lo vive desde su experiencia. Desde su país. Desde su país, correcto, desde su experiencia. Y sin embargo, hace una proyección a El Salvador como advirtiendo, ¿verdad?, de lo que se puede venir. Miren, aquí hay muchas cosas, ¿verdad? Hay mucha gente que puede estar o no de acuerdo conmigo, pero yo le voy a decir algo. Especialmente hoy que estoy en el exilio, yo he conocido experiencias de personas que también están en el exilio, refugiadas, que ese es el nombre del derecho universal, el refugio, y que el refugio te permite el asilo, ¿verdad?, político, en el caso propio y de otras personas de la región. Y he conocido experiencias de nicaragüenses, de guatemaltecos, de personas venezolanas. Hay mucha gente de esos países aquí, de Cuba también. Y le voy a decir, voy a hablar quizás del caso nicaragüense, porque es el que más conozco y con quien más me he relacionado de personas que están exiliadas ahí. La gente, o sea, cuando me describe la historia, cómo fue todo su salida, que fue hace años, así como decía ahí el muchacho, ¿verdad? O sea, este es un proceso que puede durar años. Es exactamente lo mismo, o sea, llega alguien que se vende como una persona respetuosa del Estado de Derecho, de la democracia, de la vía electoral para llegar al poder. Y de repente, estando ahí en el poder, cambia todo, pero en el hecho de cambiar, no solamente el que se van a perpetuar en el poder, también limita el espacio cívico al punto que no quieren a nadie, ya sea activista, defensor, periodista, líder religioso, cualquier tipo de organización, a nadie que se le ocurra disentir un ápice con la posición del oficialismo en la dictadura. Puede ser de derecha como puede ser de izquierda. Entonces, mire, yo he escuchado testimonios que yo ya, o sea, de cosas que yo es como que vuelvo a vivirlo, solo que yo en pañales, porque estoy apenas a un año. Esa gente que le hablo que tienen 5, 10, 15 o más años en el exilio, después de una grave persecución en sus países y que han sufrido cosas terribles, ellos y sus familias. Entonces, nosotros no podemos, o sea, por ideología, cerrar los ojos y no decir nada ante el sufrimiento también de otras personas que por hacer ejercicio de sus derechos, de libertad de pensamiento, de expresión, de manifestación, también están siendo cortados en los mismos y les está tocando lo que a nosotros. Fíjense, nosotros los salvadoreños, en este momento que estamos en el exilio, más o menos yo te he hecho una cuenta, pero esto es empírico, unas 200 personas, entre periodistas, defensoras, activistas en general, que hemos salido en un año. O sea, en un año, la peor parte la traemos de hace un año. 200 personas más o menos. Esta cantidad de personas que estamos en todo el mundo, estamos en la región, estamos en México, Estados Unidos, Canadá, bajando España, Guatemala, Costa Rica, otros compañeros están en Europa, en Australia misma, bueno, en todo el mundo. Estamos en un proceso de negacionismo, o sea, es como un duelo, fíjense, y ya lo vivieron los nicaragüenses, ya lo vivieron los defensores venezolanos,
periodistas, etcétera, ya lo vivieron en Cuba, los que Sí, tuvieron que cierto. salir. Nosotros apenas estamos comenzando, porque las dictaduras, bueno, la nuestra, la más cercana, fue la de Hernández Martínez, que duró 13 años. Y esta se consolida en 2021, o sea, estamos, ¿qué? ¿5 años? O sea, está poco, pues poco. Y de haber salido un año, entonces estamos en un proceso de negacionismo, en donde uno dice, puchica, porque yo soy una, yo digo, yo como quisiera regresar, o sea, yo sueño con que mis niños terminen su colegio allá, o sea, yo digo, cómo quisiera regresar, o sea, a retomar mi vida normal, allá con la familia, mi trabajo, en el territorio, o sea, porque uno sabe, no ha cometido ningún delito más allá de ayudar a las personas en lo que uno ha podido, pues, porque ya veo hoy con esto de la ley de agentes extranjeros, hay un momento en que ya dejamos de ayudar en la forma que lo veníamos haciendo, como por ejemplo poner abogados, ayudarle a la gente para comprar paquetes, ayudarle a la gente para las necesidades de andar viajando para llegar a la oficina, por ejemplo, darles un plato de comida, algún refrigerio, o sea, cosas así, ¿verdad? Ya hubo un momento que ya no pudimos, ya ni siquiera para poder pagar un local, o sea, se puso bien difícil por la ley de agentes extranjeros y nosotros somos respetuosos de la ley, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué le quiero decir? Yo con todo y todo, yo digo, ¿cómo quisiera un milagro, algo que pasara, que nos permitiera regresar? Mire, y así usted encuentra, cuando nos encontramos con la comunidad de salvadoreños aquí, o sea, ese anhelo, ¿verdad? Pero viendo, fíjese bien, lo que expresa el cipote ahí, el muchacho, ¿verdad? En ese video de Venezuela, viendo lo que ha pasado en Nicaragua, lo que ha pasado en otros países en la región y en el mundo, no, hombre, está verde. Entonces, lo que tenemos que hacer, DJ, nosotros es convertirnos en un agente político, no partidario, ojo, porque aquí no hablamos de partidos ni nada de esta desmadre que está pasando ahorita en El Salvador con las internas, ni que quién va de diputado, quién no, no. Ya vamos a pasar ese Agentes, par, ya vamos a pasar ese par de ciencias. sí, agentes políticos me refiero capaces de incidir en el territorio, con el trabajo que desde afuera podemos hacer. Fíjese, o sea, son partes duras las que nos hemos llevado, algunos más que otros, ¿verdad? De este proceso, pero cómo podemos nosotros con nuestro trabajo desde aquí, desde la denuncia, la incidencia, que algunas cosas puedan ir de a poco cambiando en El Salvador y que algún día podamos regresar nosotros también, porque pues sí es el territorio de uno, ¿verdad? Entonces eso puedo decir en general de ese video. Así es. Ok, entonces ya volvemos a ir a la pregunta que tenía, ¿cómo ve la dirección? ¿Cómo va esto? Pues la parte eleccionaria, que yo tengo mis propios conceptos, no voy a imponerlo, pero quiero escuchar la suya, por eso es su entrevista. Y pedirle otra más la próxima semana cuando usted pueda. Adelante. Soy comprometedor. Adelante, Lisa. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo ve esto que está pasando? DJ, perdóname, DJ, que esta última parte no la escuché porque empezó a llover. ¿Cree que me lo puede repetir? Sí, ahí tiene feedback. No, es que está lloviendo, pero ya, ¿me puede repetir la pregunta? Ok, ¿cómo ve lo que viene? Pues en la parte electoral estamos viendo, no necesita entrar en política, pero Sí. ¿cómo lo ve usted? Es que más usted que está afuera y cómo lo veo. Su análisis, auxilio. Sí. Vaya, permítame, es que no, como estaba viviendo casi no oye, pero hoy sí ya le escuché bien. Vaya, Ajá. la parte electoral me pregunta, ¿verdad? Sí, Ahora sí. mismo, ¿cómo está en El Salvador? ¿Cómo lo valoro yo veo? desde el exilio? Ajá, ok, vaya. Sí, yo definitivamente le he dado seguimiento, o sea, ya ve que, como dicen, o sea, yo, en el caso personal, yo estoy muy pendiente de todo el acontecer nacional en mi país y la política partidaria, ¿verdad? Es importante, ¿ok? O sea, porque es una vía y yo Ingrid, considero que la vía electoral no está agotada todavía, por lo menos creo, fíjese bien, que quizás van a ser las últimas elecciones, al menos eso es lo que yo creo, donde de verdad usted dice, o sea, hay una pequeña pero valiosa oportunidad de lograr algunos espacios
que representen al pueblo, sobre todo en la Asamblea Legislativa y a nivel local, ¿verdad? Sí. En ese sentido, ver, por ejemplo, que hay procesos internos en los partidos, aunque se han salido rasguñados, Sí. golpeados, bien remaltratados. No voy a entrar en detalles, no voy a entrar en detalles. Eso es una piñata, licenciada, en cada partido es una piñata. Ajá. Unos renunciaron ahorita, están ya en otro partido, bueno, en fin, una cantidad de cosas. Pero los procesos internos ya terminaron. Y yo realmente quería que esto pasara porque ya más o menos vamos a tener, como dijo Herbert, hoy sí, yo ya voy de candidato, dijo él. Estoy listo ya, estoy en la casilla 6, vaya, sí. Usted, el que conoce a Herbert, sabe, bueno, No me pierdo. su confianza. No me pierdo. Con Herbert no me pierdo. I'm sorry. Exacto. No me pierdo. Ya va y vota, ¿verdad? Entonces, yo pienso que es una oportunidad, DJ, que el llamado que le tenemos que hacer a la gente, DJ, en estos espacios que tenemos en los canales, en el territorio, por ejemplo, es salir a votar. Salir a votar. Vaya, si usted es de derecha, no le voy a decir vote por el frente porque me va a mandar por allá. Bueno, ¿no? yo voy a votar por Herbert, I don't care. Vaya, sí, mi ideología es nacionalista republicana, pero a quien yo le doy mi confianza porque lo conozco, porque yo no, esa parte, es que mire, yo creo que la gente no entiende que uno tiene que votar por a quien uno cree, en quien uno configura. Herbert es el mío, I'm sorry, sí, yo no me voy a cambiar de ideología, pero él es a quien yo confío. Adelante, disculpe. Sí, no, está bien. No se preocupe, yo entiendo. Y qué bueno, ¿verdad? O sea, imagínense, vaya, eso está bien, o sea, vaya, yo por ejemplo le puedo decir, y usted me conoce, DJ, soy una persona que yo soy y he sido formada en la izquierda, izquierda, ¿verdad? Yeah. Ahí tendré mis diferencias, en algunas cosas me dicen indisciplinada, porque no me alineo a ciertas cosas, pero bien, yo como a mí no es de lo que diga otro, sino como yo me defino, yo me defino como una persona de izquierda. Ok, pero ciertamente hoy en esta última, por ejemplo, legislatura, no hubo ningún representante del frente, o sea, no hubo diputado del frente. ¿Quiénes estuvieron? Arena y Vamos, en la oposición, porque los demás son todos lo misma, no voy a decir la palabra, pero la misma oficialismo. Ok, ¿qué es lo que yo vi? ¿Qué es lo que yo he visto? Que por ejemplo la diputada Claudia Ortiz, hubo un momento en que dijo, no, ya hay suficientes reformas a la ley penal para garantizar que ningún pandillero va a salir. Y el régimen de excepción, dijo ella, se está utilizando para cualquier cosa, menos para la criminalidad y la seguridad, porque además ya dicen que somos el país más seguro del hemisferio occidental. Entonces ya los fines del régimen son otros, que son los que hemos explicado: ocultar la corrupción, el enriquecimiento ilícito y las graves violaciones a derechos humanos. Entonces ella ha votado por un no, es decir, es voto a favor o en contra. Ella y Cecia, porque las dos han hecho un excelente papel, en contra. También en su discurso, porque uno tiene que ver el discurso de los políticos, en su discurso ha sido clara en decir: quiero que se liberen a las personas inocentes. Si no hay nada que los vincule a las estructuras criminales, la misma población en las encuestas de ella se lo dice. No lo hagan, entonces déjenlos libres. Y ella ha sido muy clara en eso. Entonces, ¿usted cree que la gente que tiene sus familiares inocentes no va a elegir darles su confianza? Claro que sí. Y aunque sea, y no importa si toda su vida ha sido de Arena o toda su vida ha sido del frente, va a votar por la coherencia, ¿verdad? Que ya no depende hoy de una bandera, sino de eso, justamente de la coherencia. Es lo que le digo a Herbert, vos sos mi conveniencia, vos a mí me convenís. Y yo creo que la gente adelante, disculpe. No, está bien, está bien. Y correcto. Y por ejemplo, perdón, la gente, los candidatos, ahorita ya los vamos a ir conociendo cada vez más los vamos a ir conociendo. Les va a ir saliendo la colita, ¿cierto? Exacto, pero o en estos canales los podemos ir conociendo.
Ok, porque ellos van a buscar ventanas donde la gente los vea, los escuche y con uno o dos que convenzan ya es algo, porque esos uno y dos van a ir a convencer a la familia y así va la cadenita. Ok, pero cuando vengan y se presenten y ese candidato te diga firmemente, bueno, al menos a mí, Ingrid, firmemente, estoy en contra de la minería porque El Salvador y sus 21,000 kilómetros cuadrados no está preparado para que le quiten lo último que les queda y además que se van a llevar el oro, van a contaminar los mantos acuíferos y entonces yo estoy en contra y si algo voy a hacer cuando llegue a la asamblea, o sea, cuando digan eso los candidatos, es proponer iniciativas para derogar la ley de la minería metálica. ¡Pum! Dele su voto. Es de derecha, es de izquierda, usted dele su voto. Contrario censo, si dice, sí, yo quizás votaría por la minería, pero le voy a poner candado, o sea, y anda así divagando, timorando, no, entonces no, de rama en rama le llamo yo. Exacto, entonces no, ahí hay 12 opciones, ¿cuántas opciones? Dependiendo del departamento, no, el que diga clarito, ¿verdad? O también usted otro criterio puede ser, ¿cuál ha sido la trayectoria de la persona en la comunidad? La trayectoria de la persona ha sido que ha defendido los derechos medioambientales. A esa persona entonces denle su voto. ¿O ha sido lo contrario? Pues no. Ya sabemos que ninguno de Nuevas Ideas, porque todos votaron por la minería metálica, entonces a mí ni se le ocurra. Ni se le ocurra. Ya sabemos que prorrogan el régimen de excepción, aunque ya no es necesario, porque ya están las leyes aprobadas, porque ya andan diciendo que somos el hemisferio, como el país más seguro del hemisferio occidental del mundo y del interplanetario, si es posible lo dicen. Entonces, ¿para qué estamos con el régimen? Quien ande ahí, que no sé qué, que no... Ay, no. Yo por eso, ahí tengo ciertas dudas en algunos planteamientos ahorita, porque... Ok, pues entonces, ¿en qué estamos? Están viendo que la gente está siendo violentada, que se está naturalizando esta situación y tenemos que ser francos. Pues. Entonces, esa parte creo que es clave. Lo otro, dime, la salud pública. Miren, la salud pública es clave. No parece, porque más que todos los jóvenes, y este es el llamado de los jóvenes, parece que vale madre la salud, pero no. Pues cuando uno está joven no le llegan muchos los achaques. Pero ya después sí. Los achaques, yo no había escuchado esa palabra hace años. ¿Cómo es que dicen? Es que es la columna, dicen. Sí, pero de años que tiene uno, que ya le llegan todas las enfermedades. Dale la licencia. Pues sí. Entonces, el problema es que ya no hay como usted tiene para ir a pagar un hospital diagnóstico, le toca ir al hospital público. Y si hoy quieren privatizar los servicios, miren, lo primerito que van a privatizar son los exámenes, donde usted, ¿qué es lo que hace con los exámenes? Un diagnóstico. Lo primerito que usted necesita para dar un tratamiento de una enfermedad es el diagnóstico. Y el diagnóstico pasa por los exámenes y eso están ya hablándolo con los laboratorios y estas unidades de exámenes privados. Doctor SV, te manda un examen, no hay, tenés que esperar. Entonces el mismo sistema te empuja. Pues sí, necesitas un diagnóstico y vas a estar esperando un año a que algún día esté el examen. No, te vas al privado. O sea, ya lo comienzan a empujar a la gente a tener una preferencia. A redireccionar, ¿va? Bueno. Exacto. Entonces, eso, quien va a defender el derecho a la salud pública en sus propuestas de plataformas legislativas, o si va a votar por presidente ejecutivas, por ese vote, el que le diga yo voy a procurar que el artículo 65 de la Constitución dice que la salud debe de ser pública y no una mercancía, por ese vote. Pero si va por estos diputados que están, ya van a decir, es que ya eso se viene después de las elecciones, la privatización, ni lo dude, ya con el control. Hay que avivar antes de tiempo, antes de que eso pase. Entonces, hay que ver los perfiles, DJ. Eso puedo decir, yo me siento feliz que ya pasaron estos procesos internos que se están rematando, ha salido de todo. Problemas personales, pasionales, problemas, inventos, chambres, de todo. Y como debe que nosotros somos bien comunicativos, ¿verdad? Entonces, ya pasó. Okay, los que han quedado es lo que hay, como dicen los españoles, ¿verdad? Es lo que hay. Los vehículos chocados de los partidos de oposición es lo que hay. Entonces, vámonos por ahí, donde mejor le parezca de acuerdo al perfil. Eso es lo que opino yo.
Bueno, sí, sí, yo quería saber porque ¿sabe qué? No es lo mismo estar allá en El Salvador, pero usted que está allá, porque usted tiene el acceso a otras perspectivas. De ahí viene su análisis. Entonces es algo que definitivamente nosotros tenemos que seguirle con las correctas palabras dichas, aprovechándole de su influencia que necesitamos, licenciada. O sea, Sí. a ver si me acepta la invitación para el próximo martes, que eso eran sus shows, y Sé deben que ser estoy de con nuevo. problemas, DJ, el martes, porque yo estoy con Álvaro. O Ok, sea, sí, ya entonces, me comprometí, va, pero mire, con Álvaro estoy de 7, lo que pasa es que me tocaría bien jalado. No puedo, DJ, me sale bien difícil. ¿qué le parece miércoles? ¿Le Los parece? miércoles puedo, sí, los Va, miércoles tengo entonces, espacio, sí. entonces vamos a hablar con Herbert a ver si podemos transferir y, Y si no, y usted no puede miércoles, o sea, usted hace el martes y con Herbert y yo puedo el miércoles. Si no puede Herbert, no sé, no sé, Herbert sí puede. por si Pero acaso, la onda es que ustedes son la química, ustedes dos, porque son ah, los, ya le entendí. Va. los inteligentes No, que y tengo, además que igual que. necesitamos también para que él también se promueva con su Sí, candidatura, ¿verdad? gracias por el recordatorio, porque quiero apoyar a Herbert, like, oh my Sí, god, man, yo lo excelente. quiero apoyar, for real, lo quiero apoyar. Pero espero Excelente. haberle puesto unas serenatas personales. Unas No, serenatas, gracias DJ por la felicitación, de verdad. sí, y Mire, como no cuando hay, usted me invitó la vez pasada, la semana pasada, yo le digo, veamos en la agenda qué día, porque yo le dije martes no puedo, pero puedo miércoles. Cuando es mi cumple, le dije yo. No se le olvidó, vea. no, Gracias, DJ. no. No, pues Gracias, sí, ¿qué DJ. pasó? Se lo Y ha agradezco sido mucho. pues, cumple un poquito violento al principio, de bayunco, Sí, después un corte. Pero yo un sí poco, soy erra. sí, un poquito, pero no, está bien. Le agradezco mucho la felicitación. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, estamos en contacto así ya, ¿cómo se Por llama? supuesto. Ahí Ajá, estamos ahí y a ver comunicados. si colaboramos ahí, si lo trabajamos para el próximo miércoles y que Súper. la pase bien. Le debo el regalo, un regalo. Voy a mandar Ya su me dio, no se dirección acuerda, aquella camisa. Yo ahí la ando cuidando, la de de, ¿cómo Washington, se D.C. llama? Sí, Washington, D.C. sí, cabal. Le agradezco Perfecto, mucho, DJ. entonces Cuídese. Nos me va a vemos el mandar su martes. dirección para mandarle el regalo de su cumpleaños de este año, ¿ok? Vaya, pues. Bueno, Gracias, buenas DJ. noches. Cuídese mucho. Buenas Hasta noches. pronto. Igualmente, buenas noches a todos. Hasta Bye, luego. bye, Hasta luego. bye, Adiós. bye, bye.